Buenas tardes con los asistentes. Empezamos con el segundo día del evento académico Justicia Penal en el Ecuador. En esta ocasión nos acompaña, más allá de ser justamente un capacitador expositor, tiene una amplia trayectoria justamente en el hecho de ser ex fiscal indígena de la provincia de Cotopaxi, así como también tiene su experticia más antes de dicha función como representante de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. Ha sido participante y asistido en representación de nuestro país en diferentes congresos latinoamericanos, referente justo al hecho del estudio del pluralismo jurídico que enmarca a todo el espectro de la parte fundamental de la Administración de Justicia Indígena. Y por ende también ha sido el gestor, personalmente ya hablando a cargo de nuestro invitado el día de hoy, de una resolución emblemática que emitió en su debido momento la Corte Constitucional, que todos lo conocemos como el caso La Cocha, y que ha sido un hito justamente esa resolución para efectos de análisis y estudio, y esto lo digo para efectos de los señores estudiantes de la carrera de Derecho, porque va a ser importantísimo que lo tomen en cuenta para efectos dentro del desarrollo de su formación académica. El día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Olivo, quien actualmente es asambleísta de la provincia de Cotopaxi y forma parte justamente de la mesa de los colectivos ciudadanos, en el cual el día de hoy va a intervenir y nos va a exponer todo justamente el cúmulo de conocimientos sobre lo que es el pluralismo jurídico. La temática que se va a manejar el día de hoy es justamente como se lo hizo el día de ayer y se lo va a seguir haciendo los días subsiguientes. Esto que es luego de la intervención de nuestro invitado, se efectuará la ronda de preguntas en las cuales están ya invitados ustedes, a efectos de que podamos tener conocimientos plenos de este evento y de esta exposición magistral. Con ustedes el doctor Jaime Olivo Payo, nuestro invitado, al cual vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí. Doctor Patricio Molina, coordinador del evento, ingeniero Villamar. Señor fiscal provincial de la provincia de Cotopaxi, doctor Augusto Semanate, compañeros de la Fiscalía, señores estudiantes, compañeros de la función judicial, es un honor estar aquí y de antemano agradecer a mi querida ex institución, a la cual siempre es un grato llevarlo en mis venas y volver a ver a mis compañeros de antemano, hoy como asambleísta de la provincia de Cotopaxi. Es un honor estar allá conociendo un poco más acerca de las leyes, que muchos lo saben, esa es nuestra función. Una vez más, un agradecimiento a quienes han comparecido a este seminario, y de antemano no voy a cansar de agradecer a mi querida ex institución como es la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, a la cabeza del doctor Augusto Semanate. Muchas gracias por ese apoyo que siempre me ha dado cuando fui fiscal de asuntos indígenas. Voy a comenzar manifestando de que siempre yo aprenderé y voy a aprender de ustedes también. Simple y llanamente, nadie es dueño de la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, y por lo tanto los pequeños conocimientos que uno ha obtenido en la universidad o en la práctica son los que humildemente quiero transmitirles. Y de antemano, si alguien cree de que a lo mejor hay que mejorar o estoy equivocado, humildemente tengo que aceptar. Yo vengo a aprender de ustedes y creo que ustedes también de mí, y en ese sistema es la que quiero manejarme. Una vez más, muchas gracias por haber concurrido aquí. Bueno, el artículo 1 de la Constitución de la República reconoce al Estado como un Estado constitucional de derechos y de justicia, un Estado intercultural y plurinacional.
En ese sentido, para muchos, creemos y considero que en la práctica tenemos conceptos muy diferentes. La interculturalidad para los pueblos indígenas es el diálogo, el aprendizaje de dos mundos, se podría decir. Para nosotros la interculturalidad es el aprender de otra cultura mediante el diálogo, es decir, nosotros tenemos una cultura tal vez del mestizaje, se podría decir. Yo tengo que aprender a convivir en el mundo de ustedes. Y ustedes tendrían que aprender de nosotros. En ese sentido, para nosotros la interculturalidad es muy importante. Sobremanera, queremos una sociedad donde se practique estos valores, como es el diálogo, el respeto, la solidaridad, la reciprocidad. Eso es para nosotros desde el punto de vista, desde la cosmovisión andina. La plurinacionalidad es un proyecto organizativo en el cual queremos un Estado donde formemos parte de las decisiones dentro de un Estado. Para muchos manifiestan que los pueblos indígenas quieren otro Estado y por eso quieren la plurinacionalidad. La plurinacionalidad es un principio que nosotros queremos hacer efectivos nuestros derechos dentro de un Estado, como un Estado incluyente, donde podamos tener la justicia indígena manejado, si bien es cierto, es reconocida en la Constitución, pero todavía falta mucho que recorrer para apropiarnos como comunidades, como pueblos, y esa es la temática de este día. En la Constitución del 98 reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de la administración de justicia. Pero en la Constitución del 2008 no solamente reconoce a los pueblos indígenas, sino también a las comunidades, a las nacionalidades, a las colectividades. Ese es el gran cambio que se dio en la Constitución del 2008, razón por la cual hoy el artículo 171 reconoce esa facultad jurisdiccional que es a las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el Ecuador tenemos 14 nacionalidades. No es menos cierto. La comunidad indígena, como bien lo dice, es una forma nuclear de organización sociopolítico tradicional de las nacionalidades y pueblos indígenas. Se denomina también ayllus o centros. Es el espacio donde se ejerce el gobierno comunitario a través de la Asamblea General. La máxima autoridad en una comunidad son las asambleas, representadas por los cabildos comunitarios. Y este cabildo está conformado por el presidente, el vicepresidente, el secretario, y muchas veces no necesariamente tienen que ser dirigentes, también están nuestros líderes, nuestros mayores, que lógicamente gozan de experiencia, de capacidad y de respeto en la comunidad. Los pasos que se dan en la justicia indígena, desde el punto de vista de la práctica, se podría decir cuando hay un hecho social en la comunidad, una transgresión, se podría decir, una desarmonía, un conflicto. Lógicamente, la persona que ha sufrido ese hecho va en busca de la autoridad comunitaria, va a dar aviso a la autoridad, al presidente, en este caso al cabildo, y sobremanera pone en conocimiento de que ha sucedido ese hecho. Y el presidente, lógicamente, como nosotros podríamos decir dentro de la investigación penal, averigua, le pregunta y de ser posible le manifiesta qué es lo que ha sucedido. Luego de que ya llega a conocimiento del presidente, convoca a una gran asamblea de todos los comuneros.
Lógicamente quiero terminar diciendo el artículo 171 de la Constitución de la República claramente manifiesta quiénes pueden ejercer jurisdicción indígena o facultades jurisdiccionales. Son las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que yo ya había adelantado. ¿Cómo ejercen esa justicia? Es en base a su derecho propio, a su costumbre, y de sobremanera muchos me dirán, ¿y a quiénes se puede ejercer justicia indígena? Yo siempre manifesté que la jurisdicción indígena, hay muchos compañeros aquí, vuelvo y repito, no soy dueño de la verdad. Yo considero los elementos más importantes para la aplicación de la justicia indígena es el territorio y la persona, lógicamente, tiene que ser indígena. Hay otros que dicen que, bueno, también se aplica para los compañeros mestizos, como le conocemos, pero yo personalmente considero que la justicia indígena, desde el punto de vista, desde la cosmovisión andina, es en razón de territorio y en razón de personas. Porque caso contrario, no es posible que dentro de la ciudad apliquemos justicia indígena. Hay otros que dicen, bueno, pero si los involucrados son indígenas, deberían someterse a su propia autoridad. Ahí hay una discusión. Otros defienden que debería conocer la autoridad ordinaria dentro de la ciudad. Otros dicen que la voluntad de ellos tendrían que pertenecer a la comunidad. Ahora, el problema que sería, ¿qué caso? Ustedes saben que la última resolución de la Corte Constitucional ha manifestado que las autoridades indígenas pueden conocer todo caso, menos los delitos que afecten contra la vida. En caso concreto es el asesinato. Eso es lo que la Corte Constitucional ha manifestado, que los pueblos indígenas ya no podrán conocer los casos de muerte. Otros manifiestan que hay un retroceso, que se ha atentado a la Constitución, pero estamos en un Estado constitucional, ustedes saben, señores estudiantes, compañeros profesionales, nosotros estamos en la obligación de respetar y de acatar las decisiones de los organismos competentes o de la autoridad competente. Al ser la Corte Constitucional un órgano, control y de interpretación constitucional, lo que nos queda a la sociedad, porque no solamente es solo para los pueblos indígenas, es respetar esa decisión que de alguna manera no ha resuelto esos problemas, porque lo más importante debía ya darnos una interpretación acerca del conflicto interno, de qué casos puede conocer la jurisdicción indígena, cuáles son los casos que debería someterse, quiénes estarían inmersos dentro de la jurisdicción indígena, pero eso no ha resuelto la Corte Constitucional, razón por la cual todavía está en deuda. Considero de que no lo interpretó de manera general, sino dijeron no conocen los casos que afecten contra la vida y en esa situación ha dejado mucho que desear la Corte Constitucional. En esta parte, el Estado garantizará las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Yo debo ser muy honesto. La Constitución dice que un hecho que ya está resuelto por las autoridades comunitarias del Cabildo Comunitario, solamente la Corte Constitucional puede recibir ese caso, puede revisar ese caso en el término de 20 días. Pero resulta en la práctica, cuando uno está ejerciendo,
lamentablemente la víctima muchas veces de la comunidad no está de acuerdo con la decisión de la autoridad comunitaria y consecuentemente recurre a la autoridad ordinaria. Ahí nosotros no podemos denegar justicia, por más que se puede decir que este hecho ya está resuelto siempre y cuando se haya cumplido las condiciones, los presupuestos, pero estaríamos atentando contra la tutela judicial, porque dice que toda persona puede recurrir y solicitar una justicia pronta, oportuna, expedita, razón por la cual ninguna autoridad puede denegar esa situación. Pero según la norma constitucional, esas resoluciones que ya están resueltas por las autoridades comunitarias solo tendrían que ser revisadas por la Corte Constitucional. Pero en la práctica, vuelvo y repito, no es culpa del operador de justicia, sino la víctima muchas veces no está de acuerdo y busca tal vez el amparo y protección de la autoridad ordinaria. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Al menos yo, cuando ejercí la Fiscalía de Asuntos Indígenas, siempre existió esa coordinación. ¿En qué consiste la coordinación? Por ejemplo, yo considero el apoyo debe ser de manera relacionada con los operadores de justicia. Por ejemplo, se me va un asunto. En una comunidad es retenida una persona. Ahí necesitamos la cooperación de la Policía Nacional. Porque si no hay esa coordinación, esa cooperación, lógicamente que la integridad física muchas veces está en peligro. A lo mejor dentro de la justicia ordinaria ya se conoce un caso y no está conociendo la autoridad indígena. Y a lo mejor la fiscalía o el señor juez nos pide que ayudemos a ubicar a la persona, a ponerle en conocimiento de que está siendo sujeto de una acción penal. Yo creo que ahí con la autoridad comunitaria sí debe haber esa coordinación y debe haber esa cooperación. Porque caso contrario, no podríamos hablar de una coordinación. Pero de la misma manera, si la autoridad comunitaria tiene conocimiento de un hecho y la autoridad, en este caso jurisdiccional, en la vía ordinaria, está conociendo otro hecho, pero si la autoridad indígena ya tuvo conocimiento, creo que también la Constitución dice que tendría que derivarse a la autoridad comunitaria. Yo creo que en ese marco la coordinación tendría que ser de la misma manera, tanto en la vía de la jurisdicción indígena y de la jurisdicción ordinaria. El artículo 57 de la Constitución, de igual manera, reconoce y garantiza las propias formas de organización política, económica, social y jurídica en los territorios legalmente reconocidos. Yo ya había anticipado que la justicia indígena tiene que operar en los territorios indígenas y sobre todo, dice, tierras comunitarias de posesión ancestral. Me ratifico que la jurisdicción indígena está para los pueblos indígenas, para los territorios indígenas. Por así disponer la propia Constitución. El numeral 10 manifiesta que los pueblos indígenas pueden crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrán vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Soy muy respetuoso, considero que cuando estuve ejerciendo las funciones de Fiscalía Indígena, jamás había permitido justicia indígena en caso de los niños y niñas. Nunca he tenido un caso, porque considero de que efectivamente son los niños, niñas y adolescentes los
las personas que deben tener un tratamiento muy especial, ya que está dentro de los grupos vulnerables, a lo cual no he tenido la experiencia, debo recalcar, de que se haya justiciado a menores de edad, porque considero de que no, ahí sí habría una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos derechos están reconocidos no solamente en la Constitución, están reconocidas en el convenio 161, el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 344 nos manifiesta que las actuaciones y decisiones de los jueces y jueces, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios públicos observarán los principios de la diversidad y de la igualdad. El principio de la diversidad, lógicamente, cualquier autoridad judicial debería tomarse en cuenta de que los pueblos indígenas, las comunidades y los participantes de un hecho somos diversos. Porque nosotros tenemos costumbres y prácticas ancestrales. A lo mejor para muchos dirán que no voy a aplicar este principio, pero el Código Orgánico de la Función Judicial el Código Orgánico dice que todas las autoridades deberían tomar en cuenta este principio de la diversidad y de la igualdad. La intervención procesal de traductores, peritos, antropólogos y especialistas en derecho indígena. Yo creo que a nivel de país es una deuda dentro de un proceso penal. No existe traductores, no hay peritos, no hay antropólogos y lógicamente de que no se estaría dando cumplimiento a este principio de la igualdad. En la otra semana tuvimos un debate en la Asamblea, en la Comisión de Derechos Colectivos. Se va a crear un instituto lingüístico de pueblos indígenas sobre el idioma indígena. Y hay un punto, yo había manifestado, de que efectivamente debería dentro de este instituto existir traductores y peritos. Pero los compañeros de la comisión no me entendían bien. Es el compañero presidente de la comisión, es el licenciado Jorge Orozco, ¿no? Corozo. Bueno, yo ahí le había conocido, dice que ha sido un arquero famoso, Giovanni, del Olmedo, él es el presidente. Pero era difícil que me entiendan. Era bien difícil. La otra semana, el otro miércoles, vinieron expositores de México, de Otavalo, a exponernos el idioma indígena, nuestro idioma. Entonces yo decía, aprovechemos incorporando que existe el Instituto de Idiomas, una coordinación con el Consejo de la Judicatura, para que dentro de, si es que hay unos compañeros indígenas procesados y muchas veces no tenemos traductores, el Consejo de la Judicatura solicitaría a este instituto que envíen traductores. Pero lamentablemente para el licenciado Jorge Corozo como que no le gustó, dijo que solo pensaba que este instituto era para fortalecer el idioma, pero yo le hacía notar esta situación, que necesariamente en el país no hay intérpretes, no hay traductores, antropólogos, es bien difícil. Estamos en esa discusión, aspiramos que, es más, por esa consulta creo se suspendió esa sesión de la comisión, porque yo había dicho, tiene que incorporarse intérpretes y traductores indígenas en coordinación para el Consejo de la Judicatura. Otro principio elemental es el principio non bis idem. Ustedes conocen más que uno, compañeros profesionales, amigos.
de que ninguna persona puede ser sancionada y juzgada 2 veces por la misma causa. Es una garantía constitucional que está reconocida dentro del debido proceso. Si ya se ha resuelto una cosa, un hecho dentro de una comunidad, no debería volver a conocer las autoridades. Eso es ya un principio constitucional a la cual tenemos que regirnos. La projurisdicción indígena, en caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última. Ahí veníamos discutiendo con muchos amigos. Ahí es donde opera que si un ciudadano mestizo cometió un hecho en una comunidad y es retenida, bueno, ¿quién juzgará? ¿Quién va a conocer? Y muchos manifiestan que se preferirá esta última, que sería la jurisdicción indígena. Ahora, pero si él no quiere someterse, si él dice, no soy indígena, no quiero someterme, quiero ante la autoridad competente, ahí viene el problema. Pero los compañeros dirigentes dicen, nosotros tenemos capacidad, y lo han dicho así, y han sancionado, han juzgado. Siempre considero de que las personas que son retenidas muchas veces en la práctica, algunos, cuando ya son personas que son en reiteradas ocasiones, cometen hechos, lógicamente las comunidades se han molestado porque manifiestan que a lo mejor han recuperado la libertad muy pronto y ese mismo, la misma persona ha regresado a cometer en la comunidad. Y por eso que ellos hoy sí van a aplicar la justicia indígena. Eso han manifestado. Pero vuelvo y repito, le dejo a ustedes cuál debería conocer. Otros dicen que la jurisdicción indígena, pero el problema es si él no es indígena y no quiere someterse, ahí está el problema. Por eso a veces con mi estimado jefe, el doctor Augusto Semanate, siempre teníamos muchos encontrones, ¿no? El doctor decía, tráele para meterle preso, y yo decía, pero la comuna no quiere soltar. Entonces ahí era, pero ahí me acordaba de esto, creo que el doctor Semanate no se daba cuenta. Yo decía, yo siempre diré que la justicia indígena me ratifico, y con todo respeto, debe ser en comunidad indígena para los compañeros indígenas. Siempre me mantengo, pero muchos mañana me dirán, el Jaime dijo eso y ya no estoy de acuerdo, pero a donde me he ido, donde he estado, yo siempre me ratifico de que la justicia indígena es para los pueblos indígenas, para los territorios indígenas y para los compañeros indígenas, porque el compañero mestizo tiene otra cultura. Nosotros tenemos otra cultura. Esa es la gran deuda que nos ha dejado la Corte Constitucional, que hubiese sido muy importante que se especifique. La declinación de la competencia. Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena. Ahí sí tengo que reconocer muchos compañeros, colegas indígenas, colegas abogados, había una equivocación total. Al fiscal le pedían la declinación de la competencia cuando el fiscal estaba conociendo un hecho. Cuando la norma es muy clara, dice a los jueces. Y considero si es que un proceso estaría cuando ya esté en instrucción fiscal, para mí.
Porque muchas veces había escritos que me decían, señor fiscal indígena, decline su competencia y derive a la comunidad. Entonces, muchas veces hay una equivocación, se podría decir, porque la declinación de competencia es al señor juez, no es al fiscal. Y es más, la autoridad indígena debía haber conocido antes que inicie un proceso penal en la vía ordinaria. Y proceso nosotros conocemos efectivamente al iniciar la audiencia de formulación de cargos con instrucción fiscal. Ahí recién empieza el proceso. Pero vuelvo y repito, la declinación es para los señores jueces, más no para los fiscales. Y muchos en la vida práctica, cuando ejercí la fiscalía, me pedían que yo decline la competencia. Entonces, era un error de buena fe, porque el Código Orgánico es muy claro. Siempre a los amigos jueces manifiesto, para declinar la competencia es importante que la autoridad indígena comparezca al juzgado, pero presente que él tiene conocimiento antes que se haya iniciado un proceso, porque resulta muchas veces cuando ya está en proceso quieren la declinación, y cuando la norma dice que debe ser antes que inicie el proceso. La autoridad indígena ya debía conocer, ya debía, podemos decir, recabar, averiguar, está en proceso de investigación dentro de la comunidad, pero antes que se inicie el proceso penal. Muchos compañeros abogados han pedido la declinación de competencia, pero cuando ya hay proceso penal. Pero la autoridad indígena recién en ese momento va a conocer, lo cual ya no cambia. Hoy les digo con mucha sinceridad, porque yo eso nunca avisé a los señores jueces. ¿No es cierto? Porque es antes, la norma es claro. Dice, me voy a repetir, la existencia... La existencia de un proceso sometido al conocimiento de la autoridad indígena. Vuelvo y repito, la declinación no debe ser ya instrucción, sino debía conocer antes. Y ahí se le puede decir, señor juez, yo ya conocí antes que usted conozca. Por lo tanto, legal y constitucionalmente debería declinar, siempre y cuando, vuelvo y repito, sea un delito que no sea de asesinato o que afecte contra la vida. Y por último, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 65, da la posibilidad de que la persona que esté inconforme con la decisión de la autoridad indígena, si una persona no está de acuerdo con lo que a mí me aplicaron, con lo que ejercieron, con lo que resolvieron, esta persona tiene el término de 20 días para impugnar esa decisión de la autoridad indígena ante la Corte Constitucional, siempre y cuando se haya violado derechos constitucionales o se haya discriminado a la mujer por el hecho de ser mujer. En general sería derechos humanos. Entonces, en ese sentido, si me aplicaron la justicia indígena, si yo no estoy de acuerdo, si ahí me ultrajaron, me violentaron derechos humanos, no me respetaron las garantías básicas del debido proceso, la norma es clara, que debería acudir a la Corte Constitucional. Pero en la vida práctica no es así, se acude a la vía ordinaria. En la práctica.
porque es muy caro. Pero esa discriminación, esa violación de derechos humanos tiene que estar demostrada. Aquí me van a decir, el estar desnudo, el estar en una plaza pública, el estar así, atenta a derechos humanos. Según los derechos humanos, hay una violación, el hecho de exponerse de esa manera. Pero para los pueblos indígenas, para la cosmovisión andina, tiene otro significado. No es violación de derechos humanos, sino más bien, ustedes saben, el agua, el fuerte, la ortiga, son más bien elementos para la purificación, para la sanación, para que la persona que haya cometido un acto se arrepienta. Pero muchos dirán, no, pero ahí estaba desnudo. Y es violación. En el mundo occidental, lógicamente, se considera que hay una violación de derechos humanos. Pero para la cosmovisión andina no existe violación. Y la Corte Constitucional de Colombia ya se ha pronunciado en eso. Y ha dado la razón para los pueblos indígenas de que no es violación de derechos humanos. Espero que no les haya cansado con esto. La temática, como habíamos quedado, la temática justamente viene de preguntas. Considero que hay las personas que van a hacer las mismas. Por favor, vamos a esperar que alcen la mano para poder transmitirlas. Me ayuda con un poco más de volumen, por favor. Muy buenas tardes, compañero. Hola, Rafael. Quisiera yo felicitarle por esta información que para nosotros es importante. El conocimiento siempre engrandece a las personas. Mi pregunta en concreto es el criterio jurídico en relación a ciertos casos que en nuestra provincia hemos podido evidenciar. ¿Qué ocurre o cuál es el criterio jurídico cuando de ciertas comunidades los dirigentes acuden a la ciudad y se llevan a ciertas personas para tratar de agilitar ese proceso de justicia que ellos entienden desde su cosmovisión, y a través de esta ejecución obtienen grandes cantidades de dinero? Yo quisiera saber cuál es el criterio jurídico en relación a este fenómeno que se viene dando en algunos casos ya reiterados aquí. Y felicitaciones nuevamente por la disertación. Muchas gracias, estimado compañero Rafael. Me parece que hay dos preguntas. El hecho de que se lleven de las ciudades a las comunidades, eso no es justicia indígena, en primer lugar. Porque están llevando a lo mejor contra la voluntad de la persona. Porque la justicia indígena, la autoridad tiene que invitar, tiene que poner en conocimiento, en aviso. Nosotros les llamaríamos una notificación, pero en la vida práctica no puedo ser ciego. Lamentablemente de la ciudad son transportadas a las comunidades, pero ahí considero que no es darle de esa manera a la justicia indígena. No debe darse ese hecho, no debería darse ese hecho. En segundo lugar, en cuanto a los cobros, ninguna justicia, creo, en el mundo es gratuita. Ninguna justicia en el mundo puede ser gratuita. Y lo digo, no es que hay que cobrar. Siempre el Estado va a gastar en poner en movimiento el aparato de la justicia, la fiscalía, la policía, hay un movimiento y es un gasto económico para el Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la jurisdicción indígena? Las autoridades indígenas tienen su propio reglamento interno.
ahí viene a lo mejor una situación que no pueden compartir. Ahí tienen un reglamento interno en la que dice, a ver, el compañero que cometió un delito, de esto hay que cobrar tanto. El compañero que cometió este delito está normada, se podría decir que no sería dable esto, pero es una tabla como una pensión de alimentos, ¿no? Se podría decir. Entonces ahí hay un reglamento interno que para cada infracción existe un rubro. Ahora, me vas a decir, Rafael, ¿por qué cobran? Yo no estaría de acuerdo que el cobro sea de manera exagerada, desproporcionada, o que vayan más allá de lo que comúnmente conocemos, se benefician de manera injusta una cantidad grande, se podría decir. Porque las multas que se cobran, de acuerdo al reglamento, sirven, muchos compañeros, es para comprar las silletas, para adecuar la casa comunal, pero no todos a lo mejor hagan eso, a lo mejor se aprovechan personalmente ellos, eso no puedo tapar, pero el fin de las multas es para implementar la casa comunal, para comprar las silletas, o lo que falte en la casa comunal o en la comunidad, pero en la práctica si se dan casos también de que muchas veces esos rubros a lo mejor llegan a 2 o 3 personas y se acabó, la cual eso no estaríamos de acuerdo desde ningún punto de vista, pero el fin, el objetivo de esos cobros es para la misma comunidad, y tampoco estaría de acuerdo con el cobro exagerado, no estaría de acuerdo, porque si no, no hablaríamos de justicia indígena, hablaríamos de otra situación que no está enmarcado dentro de la justicia. No sé si, mi estimado Rafael, te quedaste conforme. Doctor, buenas tardes. Les felicito por la presentación. Respecto a los delitos sexuales, sabiendo que son delitos que tienen penas bien severas, ¿usted qué opinión tiene que se haga justicia indígena en estos casos? Siempre en las comunidades donde he tenido el acceso de estas infracciones o de estos hechos, ¿qué veo la situación negativa de este asunto? Y aquí la compañera, mi ex compañera, mi estimada compañera doctora Marcia Mata me puede dar la razón. Lógicamente de que estos hechos no deberían conocer la autoridad indígena, porque está en juego la situación psicológica, física, y de manera especial la edad se tendría que ver. La edad. A lo mejor ahí no se especificó, pero ¿qué resulta? Que cuando ya es resuelto este hecho en la comunidad, lógicamente para los operadores de justicia, en este caso para la fiscalía, para los jueces, es imposible llegar a tener una sentencia. Y vuelvo y repito, aquí está mi compañera, la doctora Marcia, cuando ya se ha resuelto eso, no comparece la víctima, no comparecen los padres, no hay facilidad y consecuentemente, lógicamente para los operadores de justicia, para la fiscalía, es imposible llegar a tener una sentencia. Porque los compañeros indígenas, los cabildos, las comunidades han dicho que este hecho también debemos resolver y que este hecho también tenemos competencia. Por ejemplo, en el caso de niñas, nunca podríamos estar de acuerdo en esos hechos que sean sometidos a la autoridad, porque vuelvo y repito, yo ya dije, en el caso de niñas y niñas yo nunca había permitido que se haga justicia indígena, porque el interés superior del niño es más allá de la situación de un derecho, ¿no? Va más allá, rebasa más allá, y por lo tanto, al ser personas de atención prioritaria, yo considero de que debería someterse a la vía
a la vía ordinaria, se podría decir. Pero en la práctica es bien imposible para la justicia. Porque cuando ya hay una resolución de la autoridad comunitaria, jamás, muchas veces comparecen a las facilidades. Ni la víctima, ni los padres, ni la autoridad comunitaria. Y en el último de los casos, muchas veces se ha tenido que soportar o sufrir las amenazas, eso hay que decir. A mí al menos me han dicho, bueno, ya está resuelto, o con usted no es el problema. Y a los padres se les dice, bueno, colaboren, no queremos saber nada. Y eso es palpable. Y nosotros como fiscales o como jueces, ¿qué hacemos? Ir a la comunidad, igual, imposible, podemos venir bañados. Así es. Lamentablemente. Es así en la práctica. Yo hablo desde el punto de vista práctica. De ahí, de los hechos, vuelvo y repito, los niños, niñas no deberían estar sometidos a la jurisdicción indígena. No sé si está claro. Buenas tardes. Mi pregunta es, si una persona se encuentra en una comunidad indígena y está visitando y es agredida por una persona de la comunidad, ¿se aplica la justicia indígena o también se puede aplicar la justicia ordinaria? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy tomándote la foto. La repito. Si una persona se encuentra visitando una comunidad y es agredida por una persona de la comunidad, ¿se aplica la justicia indígena o se aplica la justicia ordinaria? La persona que está visitando la comunidad es mestiza. Es una persona mestiza. Sí. Ah, ya. Y es agredida por un comunero. La agresión, yo considero de que no es mayor. Que no es mayor. Pero la comunidad, ¿qué va a decir? Es más, le va a decir que a lo mejor el compañero mestizo tuvo la culpa. Pues ya no habría esa imparcialidad, ¿no es cierto? Entonces, el compañero mestizo debería, para mí, solicitar que sea juzgado ante su propia autoridad, ante su propio juez natural. Vuelvo y repito, va a haber un conflicto. Esas cosas, el Código Orgánico dice que se tomará en cuenta la justicia indígena, si hay duda. Si hay duda, se tomará la justicia indígena. Pero el hecho es que siempre tiene que haber la voluntad de las partes. Si el compañero mestizo dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que sea juzgado usted, yo tengo mi propio juez, sería que deberían respetarlo. Punto. Pero viene ahí, al estar en una comunidad, mi estimado, en la práctica, le digo con experiencia, imposible que le manden a la vía ordinaria. Van a resolver ahí y va a venir bañadito con ortiga. En la práctica. Pero de ahí yo digo, él debería invocar su propio juez, natural, como conocemos. Pero no voy a decir de que eso se da. En la práctica es un poco imposible. Porque la comunidad les va a decir, ya tomamos aquí nuestro territorio. Y aquí no entra nadie. Y así es, aquí está mi estimado ex jefe. Sabe que muchas veces ni los compañeros policías pueden entrar. A veces ni uno. Pero ahí yo creo que eso sí debería, he capacitado, he dicho de que las autoridades judiciales, el fiscal, la policía, nosotros lo que vamos es a coordinar, a precautelar. Pero lamentablemente en la práctica muchas veces hemos sido impedidos. Hemos sido impedidos. Los señores policías, no sé si aquí están los compañeros policías, pero es como verles al cuco en la comunidad. Hay que decir la verdad.
muchas veces me tenía que irme solo, porque solo iba más garantizado, ¿no?, que acompañado. Gracias, Jehová. Muy buenas tardes, estimado Jaime, auditorio, buenas tardes. En realidad es bastante gratificante compartir tus conocimientos, Jaime. Tuvimos la oportunidad de ser compañeros de universidad, un posgrado, y este tema es tan apasionante de la justicia indígena. Por eso voy a tratar de aprovechar tu presencia, los tiempos, y pedirte puntualizar 3 temas. El primero, hasta cierto punto, ¿cómo afecta la positivización de la justicia indígena? A mi criterio, obviamente como mestizo y formado dentro de la justicia ordinaria, yo creo que la positivización de la justicia indígena desnaturaliza. Hace un momento en tu disertación indicabas que hay un reglamento o hay una tabla donde se ponen valores, el rato que conste en un instrumento, conste en un documento, las costumbres estamos desnaturalizando. No sé, es mi percepción y me gustaría que tú nos aclares, mi querido Jaime. 2, la declinación de competencia. En el artículo que se invocó, 345, si no me equivoco, del Código Orgánico de la Función Judicial, se habla de la declinación de competencia, pero según tu criterio, debe ser antes de iniciado el proceso dentro de la justicia ordinaria, y también este mismo artículo dice que se abrirá sumariamente a prueba 3 días a fin de justificar la calidad de dirigente indígena y de ciertos requisitos que se requieren para esta declinación de competencia. Mi pregunta y la interrogante, según este artículo, la justicia indígena se está sometiendo al control de la justicia ordinaria, es decir, estamos en las manos de un juez ordinario quien decidirá en base a las pruebas dentro de estos 3 días si procede o no declinar la competencia, que ya ha ocurrido en casos particulares. Es decir, no hay la independencia de la justicia indígena como tal, según la OIT y según la Constitución. En todo sentido, pues vemos que la misma legislación somete a la justicia indígena al control de la justicia ordinaria. Y para terminar, me gustaría también, Jaime, que tú indiques cuál es tu posición como indígena, que obviamente tú te has identificado como tal, como indígena, si estás o no a favor de la consecución de la justicia indígena y ahora desde tu curul como asambleísta. Jaime, muchas gracias. Gracias, mi estimado compañero. En primer lugar, tienes que saber de que tanto la justicia indígena y la justicia ordinaria estamos sujetos a control. La justicia indígena bajo el control de constitucionalidad. Y la justicia ordinaria, lógicamente, está controlada igual, regulada igual por la Constitución, de que las actuaciones, decisiones tienen que estar apegadas en el marco de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, no habría ni la justicia ordinaria ni la justicia indígena que esté fuera del ordenamiento jurídico. No podría haber. Segundo, no es que está sometido bajo la jurisdicción ordinaria la justicia indígena, es que la norma es muy clara. Lo que el juez tiene que hacer es revisar si reúne los presupuestos y las condiciones. Primero, tiene que ser autoridad indígena, tiene que tener un conocimiento antes que haya conocido la autoridad ordinaria. Al juez, como control, como garantista de la Constitución, del debido proceso, lo que tiene que verificar es los presupuestos. De ahí, los otros, lo que tú me dices, el reglamento, la aplicación, eso ya es un asunto interno de la comunidad. Lo que muchas veces los señores jueces han dicho, me tienen que hacer llegar el acta de juzgamiento, es lo único que han dicho. Pero de ahí el juez, como al declinar, no va a decir, tienen que hacer así, tienen que operar así, tienen que decir así, por favor no hagan eso. No puede. El juez lo que le corresponde es verificar los presupuestos, las condiciones, territorio indígena, personas indígenas y autoridad indígena. Ahora, lamentablemente,
ahí viene un poquito el desconocimiento o la falta de precaución. Sería, solo la autoridad indígena, la autoridad comunitaria puede solicitar la declinación. No puede solicitar la declinación un dirigente de otra jurisdicción. Tiene que ser la autoridad de donde pertenecen esas personas. Porque si te solicitan, tú como abogado, depende a qué lado estés. Porque a ti te conviene, si eres el abogado del procesado, que te pidan un dirigente, que puede ser de la otra comunidad. Pero lo más correcto es la autoridad de donde se produjo el hecho. Eso es lo más importante. Porque si no solicita la declinación, la autoridad indígena puede acarrear la nulidad. Porque la persona afectada puede acudir a la Corte Constitucional. Me van a decir, me juzgaron una autoridad comunitaria que no era de ese lugar, que no era a la que yo pertenezco. Muy diferentes del dirigente, el líder, el presidente de la organización y la autoridad comunitaria. La autoridad comunitaria es de la comunidad, el presidente de la organización es presidente de varias comunidades. El presidente del movimiento indígena sería otra autoridad que está por encima, pero el código orgánico dice la autoridad comunitaria tiene que ser de la comunidad. No puede pedir la declinación de competencia un dirigente de otra comunidad, de otra jurisdicción, no puede pedir. El presidente de la organización muchas veces es presidente de varias comunidades, de 14 comunidades. Él no puede solicitar la declinación. Lo más correcto es que el juez tiene que decir que venga la autoridad de su comunidad. Y con respecto a mi posición, siempre manifiesto de que la justicia indígena en muchas veces ayuda a fortalecer la identidad, la diversidad, la cultura. Lógicamente que no vamos a estar de acuerdo, no vamos a decir que la justicia indígena no tiene errores, sería algo que yo pueda caer en la mentira. Hay errores que hay que ir corrigiendo, hay errores en la aplicación, lógicamente. Hay que ir verificando más allá de la situación que apliques mal o bien. Lo más importante es que hay que precautelar la vida y sobre todo el respeto de los derechos humanos en favor de todos los involucrados. ¿Por qué te digo? Un caso de deuda, por ejemplo, se resuelve a lo mejor en 2 días, pero en la jurisdicción ordinaria, ¿cuánto puedes tú como abogado vas a esperar? En una agresión, en unas lesiones, el juicio se demorará a lo mejor 1 año, pero en la comunidad pueden llegar a acuerdos, que en la norma sería la conciliación. Se ha terminado de poner en movimiento ese aparato, ¿no? O sea, no es solo lo negativo. Por ejemplo, a un fiscal, bueno, ahora que ya estoy afuera, digo, a mí me decían el fiscal de los borreguitos, ¿no? Pero un robo de borregos, un robo de 3, 4 ovejas, poner en movimiento el aparato estatal, creo que el Estado sale perdiendo. Pero para la comunidad puede ser un borreguito, 2 borreguitos, 3 borreguitos. Eso es como haber nosotros diríamos peculado, si en el ámbito ordinario. Porque ahí no se mira el precio, el valor, se mira el acto, la desarmonía. Se mira eso. Es que ahí no solamente la persona que cometió el hecho está involucrada, la familia, los dirigentes, la comunidad, el papá, todos se involucran. El hecho no está en el valor, está en su conducta. O sea, sí, en muchas cosas sí ayudan,
Pero lamentablemente falta de coordinación y de cooperación. Cuando nosotros entendamos de que estamos en una sociedad intercultural, de respeto, de valores, creo que vamos a dar un paso adelante. Y para eso estamos. Yo quiero agradecer de antemano al compañero coordinador. Esto es lo que nos alimenta. Tenemos que aprender a respetar. Yo tengo que respetar al otro y el otro a mí. No tenemos que descalificar a la jurisdicción ordinaria, ni tampoco a la justicia indígena. Creo que los dos vamos caminando. ¿Y qué es lo que queremos? Una sociedad de paz, de tranquilidad, de armonía y una sociedad justa. Muchas gracias. Les agradezco una vez más. Se dirige, según su criterio, ¿cuál considera que es el mejor método de aplicación de justicia en delitos sexuales? ¿La justicia indígena o la justicia ordinaria? Muchas gracias. ¿Cuál es el método que se aplica mejor? Me decía. Exactamente, según su criterio, ¿cuál considera que es la mejor manera de aplicación de justicia? Y yo siempre manifiesto que los delitos que van contra la integridad sexual, contra la libertad sexual, lo más importante es que no tienen que estar niñas, niños y adolescentes. En el caso, en la práctica, me ratifico, cuando son cometidos dentro de una comunidad, por las personas en la comunidad, las mismas personas que están involucrados acuden ante la autoridad comunitaria. Las mismas personas. Cuando lo correcto sería que en este caso la presunta víctima acuda ante la justicia ordinaria. Cuando sería lo correcto. Pero en la práctica, los propios involucrados son los que acuden ante la autoridad comunitaria. Y una vez que ya esté en la autoridad comunitaria, yo ya había manifestado de que es imposible para la justicia llegar a obtener una sentencia. Es bien imposible, no porque falta la operación de la justicia. Lo más correcto para mí sería que la presunta víctima busque ayuda en la vía ordinaria, pero en la mayoría de los casos este hecho en la práctica es resuelto por la propia autoridad. Lo que sí manifiesto que jamás estaría de acuerdo en los abusos contra los niños, niñas y adolescentes en los delitos sexuales. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los principios fundamentales que tienen las comunidades indígenas? Los principios más fundamentales que reconoce la Constitución y el pueblo indígena es no mentir, no robar, no ser ocioso, que significa no ser vago, no mentir, no robar. Esos principios, sus valores están reconocidos en la Constitución. Va más allá también el principio de solidaridad, de reciprocidad, de respeto, del intercambio. La comunidad se basa bajo esos principios, la convivencia, la armonía de la comunidad. Razón por la cual esos principios que no están reconocidos en la Constitución, creo que son principios supremos que dan vida en la comunidad. Porque ahí se basa la solidaridad. En la comunidad, si tú no tienes, por ejemplo, la vecindad, el principio de solidaridad, aunque les cause medio no tan, va a decir que estoy mintiendo, pero por ejemplo en la comunidad, en la vecindad, un día no tienes sal para tu comida, ¿no? El vecino va al lado y le pide sal, o le pide poco de manteca, porque aceite creo que es en la ciudad, ¿no? Entonces, es la solidaridad. Va y les regala. Y eso viene desde nuestros ancestros. La ayuda. Cuando alguien cae en desgracia, en problema, todos se levantan a solidarizarse y a buscar mecanismos de ayuda. Lo que en el mundo occidental, si alguien en la esquina te va arranchando un delincuente, tal vez te llamará a la policía. ¿No es cierto? Si puede. Pero en el mundo indígena, la reciprocidad, la unidad, la solidaridad son valores que van más allá de nuestra vida. Espero que hoy sí ya me despida, por favor. ¿Cuál es el procedimiento o etapas que utiliza la Administración de Justicia Indígena? ¿Mande? ¿Cuál es el procedimiento o etapas que utiliza la Administración Indígena?
Bueno, los procedimientos, en primer lugar, poner en conocimiento de la autoridad comunitaria, que es el dirigente. El segundo es avisar o notificar a la otra parte e investigar. Tercero, la asamblea comunitaria. Cuarto, vendrían las opiniones, los consejos, la resolución, la forma de castigo. Y quinto, vendría la ejecución, que sería comúnmente y generalmente el agua, el látigo y el fuego, casi digo el fuego. Entonces, son principios, son etapas que lógicamente te digo de manera general, porque de ahí el hecho de averiguar, eso te lleva por días muchas veces. El hecho de invitar a las partes te lleva muchas horas, de confrontar de parte a parte, de escuchar en la asamblea. Y al final, no es la autoridad comunitaria la que va a tomar esa decisión, sino va a preguntar a la asamblea. Y lo que la autoridad comunitaria hace es ejecutar lo que ha resuelto una vez escuchado, deliberado, lo que dice la asamblea. Y las partes tienen que acatar, tienen que cumplir. No pueden ir por encima de la decisión colectiva, de la decisión comunitaria. No sé si está un poco claro. Buenas gracias, doctor. Mi pregunta va en base a un caso que ya pasó y a mi criterio no hubo justicia. El hijo de la cabeza máxima de la comunidad sale y viola a una persona. Por ser hijo de la cabeza máxima lo quisieron juzgar por la justicia indígena, pero la persona afectada quiso que sea por justicia ordinaria. En este caso, ¿cuál de las dos se aplicaría? ¿Puedes aclararme dónde fue el hecho? ¿Dónde fue el hecho? ¿Me puedes aclarar? Pilla, en el sector de Guapante. Guapante, ¿los involucrados eran indígenas? La persona que violó era indígena y la otra persona no. Y le llevaron a su comuna y quisieron castigarle con esa justicia por el hecho de ser hijo de la cabeza máxima de la comunidad. Y el hecho se produjo dentro de la ciudad. Dentro de la provincia. Dentro de la provincia. Debía conocer la autoridad ordinaria en razón del territorio. Porque puede ser el hijo del dirigente, del líder, del máximo líder. Él tiene, todos los ciudadanos tenemos el deber y estamos sometidos a una carta que es suprema, que es la Constitución, que está las leyes, los derechos, los principios. Puede ser, no depende que sea el hijo o no del dirigente. Es un hecho, y el hecho, si la compañera no era indígena, no tenía que ser resuelto en la vía de la jurisdicción indígena. Desde mi punto de vista, eso tenía que ser sometido al conocimiento de la autoridad ordinaria. Pero ahí está, ustedes podrían haber recurrido a la vía constitucional. Tenían que reclamar a la vía constitucional, interponer, porque supuestamente ustedes no eran indígenas y sobre todo se atentó ese principio elemental que es el principio de pertenencia. Y sobre todo hay un delito, hay una violación de derechos humanos, a la cual la vía más correcta, y la Corte Constitucional, si le daba la razón a usted, tenía que conocer ya la vía ordinaria, que era lo más correcto. Pero a veces conocemos la situación también, que es bastante delicada. Pero vuelvo y repito, no debía conocer la autoridad comunitaria. Más bien tenían que recurrir a la vía legal. Jaime, tengo una inquietud, aproveche bien la última pregunta, por favor. Pues sí. Quiero un criterio tuyo sobre el traslado de la territorialidad de una comunidad. Vamos a un caso práctico. Y bueno, y pasó en Quito. En el sector del mercado mayorista hay la comunidad de Tigua y Zimbabue, me parece. Y residen en un espacio o un barrio específico que ellos incluso lo hacen asambleas y todo eso. ¿Qué sucede en el momento que efectivamente se hace administración de justicia indígena en la ciudad de Quito, en el sitio donde ellos residen? ¿Qué efecto, en este caso, desde el punto de vista jurídico, puede tener
Cuando no fueron juzgados en la comunidad ancestral o de origen, en este caso sería Zumbao o Tiwa. Entonces yo quiero un criterio tuyo específicamente sobre eso. Sí, lógicamente aquí, no vayamos lejos, aquí en La Tacunga también, en San Felipe, lo más grande, están nuestros compañeros de Zumbao, de Tiwa, están muchos compañeros, igual en Quito, no solamente en el mayorista, también en Cotulao, Guamaní, están nuestros compañeros migrantes. Yo tengo mi criterio que esas personas tendrían que regresar siempre y cuando sean indígenas y tengan esa voluntad, regresen a su comunidad. Pero no deberían resolver en la ciudad. No deberían resolver. Y cuando venían acá a la fiscalía, a Puquilí, recuerdo aquí claramente había esos hechos que venían y yo, siempre y cuando el delito no sea de asesinato, no. Yo lo que manifestaba que lo más dable era que vayan a la comunidad y resuelvan ahí. ¿Por qué? Porque la Constitución, el Código Orgánico, claramente dice territorios ancestrales. Y en Quito, en la ciudad, jamás va a ser ancestral. Mi criterio siempre me manejo que ellos deben resolver su conflicto en la ciudad, deberían regresar y de esa manera se fortalecería la comunidad, porque tú sabes, Patricio, la comunidad está abandonada, la migración ha sido fuerte y consecuentemente de esa manera se podría fortalecer, por lo menos regresen al campo y vean la pertenencia de ellos, porque muchas veces las personas que cometen esos hechos ya no quieren ser indígenas, Pero yo, mi criterio es como me has pedido, esas personas, siempre y cuando sean indígenas, tienen que regresar a su comunidad y resuelvan ahí de manera, aplicando su derecho propio. Pero en la ciudad, pero hay tratadistas, como tú sabes, tú también conoces, pero hay muchos tratadistas que dicen, no, si es que es en la ciudad también pueden resolver. Pero yo personalmente no comparto eso. Tienen que regresar a la comunidad, a su comunidad, y ahí tendrían que resolver ese conflicto. Un aplauso para nuestro invitado. Recibe a nombre de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi este merecido reconocimiento. Felicitaciones por su exposición. Me olvidaba también lo más importante, en la asamblea tienen un amigo con confianza, vengan, estoy en la Comisión de Derechos Colectivos, si quieren proponer alguna reforma de las leyes, sobre todo de esta materia, vengan y serán acogidos, para nosotros será de mucha utilidad. Una vez más, tienen un amigo del pueblo en la Asamblea Nacional, como Jaime Olivo. Gracias. En el día de exposición hemos escuchado la ponencia de Jaime Olivo sobre lo que es pluralismo jurídico. Entendemos y conocemos efectivamente la importancia de este tema, por el cual pues especialmente a los compañeros profesionales del derecho y estudiantes de la carrera, pues les va a servir de mucho justamente sobre cómo aplicar este derecho que establece en la Constitución y que también se lo maneja puramente pues, en tratados internacionales sobre derechos humanos. La invitación para el día de mañana, justamente vamos a tener ahí sí, debo dejar en claro y el justificativo pleno. Ayer se dijo que iba a estar acá el doctor Vinicio Jacome y el doctor Armando Segura. Ustedes entenderán que son, a más de docentes universitarios, son abogados y consultores y pues lamentablemente las audiencias que se imponen por el Consejo de la Judicatura ha hecho de que pues el día de hoy no estén, pero mañana seguro ellos están incluso ya a partir de mediodía aquí en la ciudad de La Tacunga, para efectos de que pues sí vamos a compartir con ellos las experiencias en el cual estamos invitados. Muchas gracias por el día de hoy.